Buenas, 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 ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Azopardo Stream. Estamos como cada jueves con un nuevo capítulo del programa de stream de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Yo soy Juan Gentile, estoy junto a mi compañera Leila Bechara. Hola, Ley, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Cómo andás? Porque Sí. enfócame. Que... Mira la hora que es. Todavía estamos esperando a nuestro compañero Matías Álvarez, que en cualquier momento va a aparecer. Pero vino la estrella culona. O sea, Sí. de hecho, es un gran reemplazo. Sí. Podríamos. Ahí está. La podemos sentar acá, la vamos a poner acá. Y yo creo que. No, ya pasa llega que Mati. Matías es claro, es irreemplazable porque ahí va. Ahí vamos, mirá. Un operador de su calaña Sí. tiene que estar trabajando, está bien. Sí, por supuesto. Momentos difíciles para la República Argentina lo responsabilidades. necesitamos, claro. Tenía responsabilidades reales en su sindicato. Y además va a venir con quien va a ser el entrevistado el día de hoy. Así que Exactamente. lo podemos perdonar. Obvio. Vamos a estar conversando largo y tendido con Jorge Sola, que es el secretario general del Sindicato del Seguro, secretario de Prensa y Comunicación de la CGT y uno de los nombres que están sonando Sí. para el recambio de autoridades de la CGT. Por supuesto, se lo vamos a preguntar. Me interesa, o sea, hay algo de la rosca sindical que para muchos es como muy alejada porque piensan que la CGT es todo lo mismo, pero está buena la ¿Se rosca lo puedo preguntar sindical. o no? Obvio, ¿Qué más te vale, parece? más vale. Que nos cuente pormenores. ¿Cómo es la Sí, cosa? ¿lo operan? ¿No lo operan? ¿Dónde lo operan? ¿Cómo es eso? ¿Cómo Claro. es eso? A cielo abierto, hay quirófano, ¿cómo es? No, y capaz que tipo te tantean como nombre a ver cuánto medís. Sí, ¿Se sí. mide de eso? No sé, Se hay hace, encuestas. Claro, estudios, qué claro. sé yo. Sí, te lo vamos a preguntar. ¿Y qué pasa en esos asados? Esos asados donde se juntan los dirigentes con los No, delegados. nos dijeron que bueno. no hablemos tanto de los asados porque Bueno, es está bien, como está bien. ritual, digamos. No, por supuesto que ahí son instancias. Toda organización tiene esas instancias. No Ah, solamente vale. político sindical, grupo de amigos y demás. Instancias que son importantes para el intercambio y se definen cosas también en esos lugares. Por supuesto, por Vamos a supuesto. conversar de todo con Jorge Sola. Realidad de los trabajadores, nuevas realidades del trabajo también, política, economía, lo que está pasando en el país, cómo lo está viendo y bueno, justamente el proceso de recambio de autoridades en la CGT que ya le puso fecha, va a ser en noviembre, si no me equivoco, el 5 de noviembre finalmente se va a votar la nueva dirección de la CGT, no se sabe todavía si va a ser un nuevo triunvirato o va a Sí. ser un solo secretario general. Bueno, Sería histórico, ¿no? sí. Que vuelva Está todo abierto. El unicato. el se le dice. unicato, Sí, claro. Sí, pero bueno, Hace un montón que hay triunvirato, ¿no? claro, y Argentina está, políticamente está como en un contexto, bueno, fueron el cierre de lista, está todo el mundo pensando ya en las elecciones de octubre, así que van a ser como meses ahí de tipo, bueno, Sí. ¿qué va a pasar? Totalmente. ¿Qué va a pasar, no? Totalmente. Sesión del Congreso también ayer, con algunos resultados. Es como difícil decir si son buenos resultados, no buenos resultados. Sí, bueno, pasa que se rectificó la ley de emergencia en discapacidad que había Sí, vetado bien, con bien. una mayoría importante, más Muy de bien. 2/3, que es una mayoría, bueno, que además es una mayoría especial que le permitiría muchas otras cosas a la Cámara de Diputados, pero esos mismos 2/3 no se consiguieron para insistir con el aumento de las jubilaciones. Hay algo con los jubilados. Sí. O sea, hay algo con los jubilados. ¿Sabés cuántos votos faltaron para esos 2/3 en la votación de jubilaciones? ¿Cuántos congresistas? 6 diputados y diputadas, fueron 160, son 2/3 de los presentes, la mayoría especial. Sí. Hubo 6 abstenciones. Oh. Faltaron 6 y hubo 6 abstenciones. Así Ahora, que bueno, pero- habría que ir a buscarlos. Sí. 4 de esas 6. ¿A dónde? A buscarlos con un saludito para dar un abrazo. 4 de esos 6 son del bloque Encuentro Federal, si no me equivoco. El de Pichetto. Sí, correcto. Que Pichetto salió a decir que podría volver a hablar con Cristina. Pidió ir a visitarla. Sí. En realidad. Bueno, vamos a ver si eso prospera. Otro que volvió, hablabas del cierre de listas, Sí. está cerca ahora del espacio de Cristina, de Fuerza Patria, es José Manuel Urtubey, ex gobernador sí, de Salta, es va a ser verdad. candidato allí en Salta por Fuerza Patria. Es como Muy bien. también un retorno, digamos, de un Urtubey que había estado muy cerca de Macri en su momento, cuando fue gobernador, que había Sí. estado muy peleado con... Cristina decía que creo que en 2 años como se borran las traiciones Sí, en o sea, política. No decía, no era menos. Menos 6 meses, 6 meses, 2 Pasa- años, ya le sí. mandé.
Bueno, Es que yo 6 meses es muy poco. tengo Si 15 años de memoria. Si vos te peleaste. Mínimo. Yo soy parecido a vos. Yo me peleé y tardé un montón, ¿eh? Rencorosa Es como que totalmente. te aparecés de la brújula por años. Pero sí, Eh, 6 meses. Bueno, está Y en bien. política, sí, de alguna manera, ¿no? El rencor es mal consejero. El rencor es mal consejero en general en la vida, podríamos decir. Sí, y buen yo te consejo. diría que en política más todavía. Bueno, hay que ver qué resulta esto. Yo me quedé un poco pensando, todavía no entiendo si es bueno o es malo, Sí. lo del uso horario. Ah, bueno. Julio Cobos, nuestro ex vicepresidente, mi voto Sí. es no positivo. Que él le dio rédito todavía hasta el día de hoy. Que No, si es tremendo, diputado, tremendo. Ya se va igual. Tremendo. Termina ahora Ya- el mandato y no renueva. sí, Buenísimo, pero bien. como 20 años le duró. La verdad. One Hit Wonder fue, ¿no? Hablando de casta, Sí. Pero presentó un proyecto para cambiar el uso horario de la Argentina. Hoy somos uso horario -3, o sea, básicamente 3 horas después de la línea de Greenwich, a -4. Mm. ¿Y qué pensás de eso? Eso significa que va a amanecer más temprano Sí, y va a anochecer más temprano. sí. Estoy en lo Me correcto. genera, sí, sensaciones encontradas. Yo no Me parece termino que- de entender por qué vamos a hacer eso, pero bueno, o sea, ¿quién hizo Tiene que lobby ver para con esto? un tema de aprovechamiento energético. No, bueno, claro, es una de las. Aprovechar más la luz de día. Pero no sé de qué lado ponerme, porque hay Bueno. algunas líneas que esto es como medio pro Inglaterra, no termino Se de lo podemos entender preguntar a qué Jorge tiene Sola. que fue, quizás. A ver qué nos dice el Pero bueno, compañero esa Sola. salió aprobada, ese proyecto. Sí, eso Media salió sanción. aprobado. Sí, sí. Bueno, el Congreso viene teniendo gran protagonismo porque están pasando por ahí los grandes temas, los vetos de Milei. De alguna manera es el espacio donde se le está pudiendo poner algún tipo de resistencia, ¿no? El Porque Senado ahora está debatiendo en el este Senado momento. está debatiendo algunos temas que ya fueron aprobados la semana pasada, como la emergencia, no la emergencia, sino el tema del Garrahan. Emergencia pediátrica, había sí. palos. Emergencia pediátrica. Había palos hablando, tipo, estaban apaleando de vuelta a Son la un montón policía. de cosas, sí, son un montón de cosas. Mientras llega nuestro compañero Matías Álvarez. Llega, se sienta, apa, Y bueno. pero es hay que Tiene blanquearla. una camiseta blanca demasiado impoluta, ¿no? ¿Cómo? Que me la estuvieron limpiando durante todo el día de suciedad. Ah, mira. cositas Muy bien, negras y bueno. demás, sí. ¿Cómo ¿Cómo le andas, va? Mati? Bienvenido. Muy bien, a la gente le gusta cuando ve una camiseta blanca sacarte cositas, ¿ves? Como un Limpiarla. cosito. Sí, sí, sí. Sí. ¿Todo bien? Ondas. Bien. Sí. ¿Ustedes bien? Bien. ¿Arrancaron hace mucho? Perdón, la llegada tarde. No. Estábamos conversando un poquito de la La actualidad. puntualidad es mi única virtud, así que Bien. vengo a un poco a romper con eso. ¿Todo No, bien? estábamos, ya contamos que viene Jorge Sola. Sí. ¿Lo trajiste? No, Ah, él bien. llega más tarde. Bueno, Bien, ya bueno. vendimos humo. Dijimos, Sí. viene Matías Sí. con Jorge. Bueno. Seguros va avanzando de a poquito. llego. Bien, bien. Pero viene, ¿no? Viene. Hoy es el aniversario de la creación del sindicato. Ah, bueno. 1 de agosto. bueno, Felicidades. Sí, un fuerte aplauso. Sí, felicidades para los compañeros del sindicato del seguro. ¿Cuántos por supuesto. años? ¿Cuándo lo cumple? De 1916, hagan la cuenta. No, sí, 99. más de 100 años. 1916, más de 100 años. No, más de sí, 100 sí. años. 99, perdón. Muchos 109. años. Un montón. 109. 109 años para el sindicato del seguro, entonces, que además renueva conducción este año. Exacto. Ah, estamos con todo. Tiramos Sí, todo. todo. Tiramos a la parrilla. Sí. El 10 de septiembre tenemos elecciones, sí. Bueno, no, me podría poner a contar un montón de cosas. Se van a Pero aburrir lo un montón. charlamos después con Lo charlamos después con Jorge, que Sí, lo sí, tiene sí. más Que además claro es que uno yo. de los nombres que suena para el recambio de la conducción de la CGT, se lo vamos a preguntar bueno, también. estamos con todo. Sí, ¿no? por supuesto, por supuesto. No, nosotros preguntamos, podemos preguntar todo y nos dijeron Queremos sí, sí, no, preguntar. no, queremos preguntar. Ustedes se Acá. han subido al Queremos Preguntar en su Hacemos momento. periodismo, claro, por supuesto. Juan estuvo en la foto de Queremos Preguntar. no ¿Acaso? creo. No. No me vas a ver con esos personajes, no me vas a ver nunca. Por eso estás acá, compañero. Vamos. Ay, Dios. No, bueno, no hablamos nada del cierre de lista. Hay presencia sindical importante en las listas Sí. de Fuerza Patria, ¿no? Sí. Está Huguito Moyano, Moyano, Sergio Palazzo. también Sergio Palazzo de la bancaria, Hugo Yasky de la CTA, Vanessa Sigley también. del Citraju. Sí. Bueno, son por lo menos 4 en puestos centrales, ¿no? Exactamente. Van a ser nuevos diputados probablemente Sin duda. de Sergio extracción Renueva. gremial. Sí. Está Bien. bueno, sí. Bien, digo. No, porque hubo mucha Mejor que polémica, otros ¿no? años. Hubo polémica no con los diputados de extracción Sí. gremial, sino bueno, con el armado de lista, viste que sale, no, estas listas son una No, se mierda. pusieron re Después- antisemitas, hay que decirlo. Se pusieron muy antisemitas. No sé no entiendo por qué pasa eso, ¿Se pero puso bueno. antisemita? Y con Itai Hackman. Ah, Sí. uy, Me hicieron toda una verdad. campaña mega antisemita y yo no entiendo de dónde sale tanto sí. antisemitismo, pero bueno, o sea, sí, Israel está haciendo un Sí. genocidio, ¿no? Pero tremendo. Y con Tayana que le están como, bueno, queriendo revitalizarlo un poco al Un compañero. luchador, Tayana. Sí, sí, un nombre, ¿Cómo uno de le los- daban la cara a la sí, lista un ustedes, luchador. hijo de puta, un nombre importante. A cada nombre tengo una respuesta, Leila. Así que... Muy bien, muy bien, muy Sí, bien. acá. Todos Muy bien. excelentes. Fue un gran ministro de defensa, fue un gran canciller.
canciller, digo, una persona, después vos podés decir, bueno, quizás no es el tipo más taquillero, el tipo más carismático, bueno, todo No. tiene su En todo cierre de listas No hay es una lista para ganar la que hicieron. Está Bueno, una lista- cero costo político una tiene esa lista lista. soft. cero Una costo lista- Cero político. costo político. Puede ser, puede Son ser. dos compañeros muy leales, con mucha trayectoria, que construyeron siempre, pero la verdad, cero. Una lista cómoda para la inversión. dirigencia, si se quiere. Re Claro, ahí cómoda. va. Re ¿Y qué cómoda. hubiera sido alguna lista incómoda? Sí. No. O Diga, sea, algo es una deportivo, unidad capaz, nuevas caras. recontra forzada. Una unidad que nadie se dio nada. Claro. Sí. Bueno, viste que Massa salió a decir que una buena lista en la que todos quedan disconformes. Che, Sí. Massa, que un saludo grande Massa al no habla- compañero. ¿Dónde lo dijo eso? No sé. Claro. En off. como Lo filtró, lo filtró. Claro. Desde la oficina de JP Morgan. Sí. Hace mucho No, a mí no me se gustan lo las listas, yo la puedo defender. A mí me gustaron. Por supuesto, yo no espero que una lista me guste como la camperita que me voy a comprar, ¿no? Claro, Digo, exactamente. eso sí, lo elijo en una góndola. Una lista es una lista. Cualquier La voto, lista la hubiera voy y la tenido- voto. Agarro la celeste y blanca y la voto, digamos. Sí. En líneas generales, no espero que me genere un placer profundo. A veces, si eso además lo logra, bueno, increíble. No, lo divertido, Sí. vamos a poner entre muchas comillas de esta elección, es que creo que no hay ningún partido que esté contento con la lista que armó. O sea, están todos Bueno, en la quizás- B. Quizás Patria Grande. No, pero de los otros, Digo, otros. de las dice fuerzas Leila, me políticas parece. que hay. Los Sí. libertarios no están muy contentos, digo, están todos los trolls llorando que no entraron, Claro, básicamente. los que bancaron desde el principio dicen, che, tengo que invitar ¿Qué a pasó Expert, con la.? ¿en serio? Claro, tienen ahí un par ¿Qué pasó con de los tuiteros pibes? que entraron, pero. Claro, Las fuerzas del cielo no Las fuerzas del pudieron. cielo no pudieron Claro, lograr ese A logro. los tuiteros le dijeron, che, bueno, no entraron como funcionarios, pero ahora en las listas de diputados, de senadores, de concejales van a entrar. Igual Estaban todavía esperando y tampoco. Están todos trabajando ahí en la oficina esa. Viste que en Casa Rosada dicen que hay como una. Sí. Ah, la banda del Nesquik. Claro, Sí, la sí. banda del La Nesquik. banda del Ahí es Nesquik. donde pedían chocotorta al principio de la gestión, ¿o no? Sí, no tendrán contratos, pero que trabajan. Y después el PRO, que bueno, nada, o sea, es ¿El el qué? único que ¿Qué está dijiste? caro, no ¿El existe qué? más, No. ¿entendés? Entonces, Sí. me parece que no hay nadie contento con estas Expartido. elecciones. Sí. Y nadie, Hay que ver y cuánta nadie tiene gente- tantas ganas de ir a votar Es tampoco. que para mí ese va a ser el cierre de todo esto. ¿Cuánta gente va a ir a votar? Sí, Porque eso sí, va a sí. justificar quizás muchas decisiones para la dirigencia en general. Sí, Va. seguro. fin. Bueno, estaría bueno igual que si estás dudoso, vayas. Por a las votar, dudas, diría. andá. Sí, Sí. o sea, un domingo. Votan ¿no? blanco. No, Decía ella que Leila, no iba a ir a Leila, vos guarda Leila, que después te clipean y te pegan. Dale. Y que ahora soy Acá te vamos a trosca. cuidar. Hace 2 semanas era de ultraderecha, ahora soy trosca, ¿viste? Son todo lo mismo, no vayan a votar, pero bueno, Sí. voy cambiando. Sí, si te da lo mismo, agarra la de Fuerza Patria. Bueno, ya que sí, ya la agarrá. No, digo, Pero igual, claro, vos tenías en Capital y ya está, listo. En ese Capital. momento en Capital no fuiste, me acuerdo, en No, La yo ya lista- voté, claro, yo ya voté. las Capital, últimas sí. Me elecciones. faltan las nacionales. las nacionales, Sí. claro. Bueno, por ahora tenemos la provincial Es un quilombo, el 7 de sí. septiembre, después la de octubre, ¿no? Sí, Están sí. desdobladas, entonces bueno. Sí, se primero confunde voy un a poquito. ver si pincha bien en provincia, capaz que voy a votar. Eso. Sí. Bueno, importante igual que tengamos más cantidad de diputados y senadores que puedan Sin duda. votar bien, ¿no? Eso en principio. Sí, de que mí, se vaya este gobierno. Ah, no, mentira. Que se vaya. Por lo que menos que termine no se este den gobierno. vuelta por un vuelto, por unos mangos. Hubo 3 que dieron ausente en la votación por el tema del aumento de la jubilación, ¿no? Sí. Estábamos hablando. Sí. Sí. Ah, ya lo dijeron. 6. 6. Ah, yo No, tenía 6 3. se abstuvieron. Tres pero faltaron. lo que Yo tenía dice 3 Mati, ausentes. Que hay 3 del bloque peronista. ¿Cuánto Sí. salió ese No, favor? y que además estaban, ¿eh? Y que además estaban. Ah, bueno. Comiendo Me gusta medialunas el dato del Congreso afuera. de acá. Sí, el sí, que compañero. se ausentaron en la Sí. votación esa puntualmente. No tengo los nombres ahora en este momento. Hubo pero- elecciones del sindicato de Congreso también, de APL. Sí, Ah, sí, ganó mira. Norberto Di Próspero ganó con el Sí, la lista verde y blanca. 85% de los votos. La lista verde y blanca de Norberto Di Próspero, que tenía una lista opositora por primera vez en mucho tiempo. ¡Epa! Que Bien. era Ricardo Sablich, que fue el secretario Sí. general de APL Exactamente. hace mucho tiempo. Sí. De hecho, Di Próspero y Sablich eran parte del mismo espacio y después Di Próspero rompe con Sablich y ya es el secretario general hace varios mandatos. Bueno, renovó con mucho porcentaje de votación Di Próspero allí entre los empleados del Congreso de la Nación. Me Bueno, gusta. ya te contamos que vamos a hablar con Jorge Sola, del Sindicato del Seguro y secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, y también vamos a estar conversando con compañeros del Sindicato de Televisión, del SATSAID. Va a estar Pablo Storino, que es prosecretario gremial del SATSAID, y Andrea Valero, delegada de Comisión Intermedia
Intermedia. ¿Por qué? Porque el sindicato de televisión está haciendo un trabajo de... está recorriendo los canales de stream, está conversando con Tocando la puerta sus ahí. trabajadores. Tac, sí. tac, tac, tac. Hola, ¿qué tal? A ver ¿Cómo qué hay. andan? Está todo legal acá. Tipo allanamiento, ¿no? Como, A ver ese cable que pasa por abajo. Está todo- a ver esa sí. planta, a ver ese fondo azul. Bueno, claro, ustedes saben que hubo una explosión de los a ver streams. ese termo Stanley. Es vivo el empresario argentino igual, ¿eh? Es Sí, vivo. Ve sí, un sí. nicho y de repente crea un imperio y no pagó un solo Sí, impuesto. porque es un fenómeno argentino, ¿no? El bueno. tema del stream. Digo, el tema de tanta visualización, tanto canal, tanta movida con Para el mí es stream. fenómeno argentino el empresariado que puede reducir costos laborales. No importa si es stream o otra Sí, cosa. nada. Mañana será otro invento. Pero el streaming existe. Esto que que es más tipo mesa de debate, tipo televisión, es verdad que es más argentino, pero por la tradición de radio. Pero sí. podcast grabado existe en Está todo en todos el mundo. lados. Sí. Pero digo, este boom que le compite a la televisión tradicional. No le compite, chicos. No. No llega. 20.000 personas, que para el stream es un montón, en la ¿Qué televisión no es nada. 0,1% de rating. O sea, la tele tradicional todavía está, gana. Susana en Jiménez audiencia. es Susana Jiménez. No me puede decir un plantel entero de un canal de streaming. Bueno, igual. Bueno, Mirta, sí. Igual obvio. hubo un crecimiento de canales, de espacios, que hay Sí. gente que trabaja, que Claro. hay programación, que bueno, entonces el SAT Entonces está... vienen dos compañeros de Satsai. Sí. ¿Quién viene? Viene Pablo Storino, Sí. que es prosecretario gremial del SATSide, y Andrea Valero, delegada de Comisión Intermedia. Buen tema para charlar ahora. Vamos a me charlar, gusta ¿qué pasó? Dale. ¿Qué pasó con los canales de stream? Leila, una de las Cuando- personas con más años trabajando en streaming Tengo en mucho Argentina. CV de streaming. Pocas personas Me con preguntan tanta todo lo experiencia. que quieran. Bien, quédense ahí, tenemos un programón para el día de hoy. Esto es Azopardo. Primero la madre de todo, que es la industria metalúrgica, nuestra gran industria que nuclea a los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica. Tenemos alrededor de 17.000 empresas. De esas 17.000 empresas, 1.200 son de la maquinaria agrícola. Ahora, hagamos un parate en un punto interesante. De las 17.000 empresas generan empleos directos 350.000. Ahora, la maquinaria agrícola, que es alrededor de 16 veces menos, 15 veces menos, nuclea 40.000 puestos de trabajo. O sea, en la proporción de empleo, la maquinaria agrícola mucho puesto de genera trabajo. muchísimo puesto de trabajo. Este ¿Por tipo de qué? empresa. Porque muchas de estas empresas son integradas o se integran en la comunidad con toda una red de proveedores dentro de las comunidades regionales que abastecen la producción de la maquinaria agrícola. Alrededor del 95% de estas 1.200 empresas están ubicadas en lo que se llama, el interior del interior. Los pueblos, pueblitos aledaños dentro de las mismas provincias. Y por otro lado se da otra particularidad que es el pleno empleo. Son pueblos donde no hay personas sin oportunidades de trabajo. De hecho, ellos importan trabajo. De hecho, para ellos es muy difícil el hecho de despedir a alguien.
¿Sabías que en Argentina existen más de 10 canales de streaming con más de 100.000 suscriptores en YouTube? ¿Cómo comenzó y de qué se trata esta nueva modalidad de consumo? ¿Son modelos de negocio sustentables? Estamos entre medio de lo que es y de lo que no termina de nacer. ¿Es necesaria una regulación en este nuevo esquema de trabajo? Te lo contamos en Entremedio, un ciclo de entrevistas que dará voz a trabajadores de la actividad, periodistas, científicos, representantes sindicales y organizaciones sociales, donde expondrán sus inquietudes y experiencias. El primer contenido original de Satsai se emitirá en nuestro canal de YouTube. Muy bien, continúa Azopardo Stream y estamos ahora con Pablo Storino y Andrea Valero del SAT, el Sindicato Argentino de Televisión. ¿Cómo andan? Bienvenidos, gracias por estar en Azopardo. Gracias a ustedes por invitarnos, muy contentos de estar acá, de venir a charlar sobre los temas que nos apasionan, que nos gustan y nada, acá estamos. Pregunten. Bueno, estuvieron haciendo un trabajo intenso de recorrida por los canales de streaming, por muchos de ellos, intentando de alguna manera formalizar o empezar a conversar con los trabajadores, con los directivos de esos canales también, con la perspectiva de ponerlo bajo convenio, formalizar. Bueno, cuéntenos un poco de esa experiencia, con qué se encontraron, en qué situación está en este momento. Sin duda la recorrida que hicimos en los últimos días es como un segmento, una parte de un trabajo que venimos haciendo de acercar representación a un segmento de los trabajadores del audiovisual que no la tenían. Y esto es básicamente los trabajadores del streaming. Nosotros entendemos que hay un nuevo sujeto de derecho, que el streaming es el elemento disruptivo en el mundo de la comunicación de la pandemia para acá, y que claramente el sindicato que debía representar a esos trabajadores, por las vinculaciones que tienen con la actividad a la cual nosotros representamos, no solamente somos los representantes de los trabajadores de la televisión, representamos a los trabajadores de las telecomunicaciones, representamos a los trabajadores audiovisuales, para poner un ejemplo, los trabajadores que hicieron El Eternauta son representados por Satsai, y la compañera o el compañero que un día te toca el timbre y te viene a poner la fibra óptica a tu casa también son trabajadores nuestros, con lo cual no sabía eso. Muy sí, bueno. claro, cerrado de televisión, todas las cableras del interior, todo eso es representado por el sindicato. Bien. Un sindicato nacional, la compañera viene de una empresa de cable, yo vengo del mundo de la producción de contenido audiovisual, soy director de fotografía y dirigente por la productora Polka, y nos gusta decir que representamos a los trabajadores de las telecomunicaciones, a los trabajadores audiovisuales en general. O sea, de alguna manera ese paraguas es el que justifica o habilita a ustedes ir a buscar a los trabajadores de los canales de streaming. Porque nosotros decimos que las tareas de los trabajadores de los canales de streaming, fundamentalmente de todos aquellos que están detrás de cámara, que es la línea que tenemos divisoria con otras representaciones de otras organizaciones hermanas en la actividad audiovisual, está claramente tipificado en nuestros convenios colectivos, sobre todo en el 634, que es el convenio colectivo 634/11, más moderno que tiene nuestro sindicato. Muchos se nos acusa a los sindicatos, no, pues ustedes los convenios colectivos son del año 75, no. Nosotros tenemos un convenio colectivo 634/11 que es para la producción de contenido audiovisual, y como dice su nombre, 634/11, 11 es el año, es del 2011, es uno de los convenios colectivos más modernos de la Argentina, y ahí encontramos tipificadas casi todas las funciones de la actividad de los compañeros que hacen los streaming. ¿Y de qué estoy hablando? Porque el streaming a algunos se nos presenta como una novedad y sin duda podemos dar el debate sobre si es novedad o no para nosotros, que desde 1975 venimos representando a quien se pone delante de una cámara, hay que microfonearlo, iluminarlo, maquillarlo, producirlo. Nosotros entendemos que eso no es novedad para nosotros, y que quizás el elemento disruptivo en la comunicación tenga que ver con dos ejes. El primero es la forma de financiamiento y el segundo tiene que ver con la regulación. Dado que un canal de aire tradicional tiene que tener una licencia de radiodifusión, tenés que tener una persona que te haga la traducción para sordos, un audio texto que para las personas con discapacidad visual,
y muchas regulaciones más que hoy los canales de streaming no las tienen. Pueden ser buenas, pueden ser vanas, bueno, es todo un debate, ¿no? Porque me gustaría a mí también poder debatir sobre la protección de algunas audiencias, como la niñez, en las cuales si vos tenés un canal de televisión, no podés decir las barbaridades que muchas veces se dicen porque hay una idea de proteger a ciertos segmentos de la población, en este caso el de la niñez, en el cual no están preparadas para algunas discusiones. Claro, lo que hacía el Confer a antes, las 8 en de su la momento. mañana, el ENACOM, el ENACOM en su reemplazo. Bueno, hay otro lado de la biblioteca que dice que Internet no tiene que tener ningún tipo de regulación, ni tampoco sus contenidos, y ahí nos encontramos con las diferencias básicamente con relación a la televisión abierta. Yo tengo muchas preguntas. Primero, como también para ser un poco más pedagógicos, ¿qué diferencia hay entre un creador de contenidos? Porque digo, hoy en día se dice creador de contenido a cualquiera que grabe un poco, edite, produzca, se ponga delante de la cámara, y estas empresas más grandes de streaming. ¿Dónde trazan ustedes la línea y dicen, bueno, acá sí vamos, me parece que entran dentro del convenio y esto otro no? En principio te diría que de lo que dijiste vos representamos a todos. Al creador de contenido también me muero. Por supuesto. Primero porque el creador de contenido no es que él agarra, se pone delante de la cámara, se pone detrás de la cámara, edita, corta, maquilla, peina. Todo. Con lo cual nosotros ahí representamos a todos. Nuestro convenio colectivo del productor ejecutivo o productor general para abajo, iluminación, sonido, producción, maquillaje, administración, el operador de video, el jefe técnico, quien opera un vMix, quien dirige un streaming, es un trabajador de nuestra actividad y por lo tanto nosotros decimos que lo representamos. Y tal es así que nosotros hoy ya tenemos una representación. Está ocurriendo. Porque hay afiliados Hay que afiliados. trabajan en los canales de streaming. Hay afiliados en los canales de streaming. Bien. Sí, usando la obra social Claro. del sindicato de televisión. Usan el camping, usan la obra social. Bueno, esperemos Ah. sí que en esta nueva temporada los afiliados Sí. lo utilizan, pero sí están... Clave lo de la obra social, perdón, Sí. pero Claro. tipo que quedé como... como trabajadora de streaming. ahora voy a... derecho muy concreto, la salud. Total, Básicamente total. Están, sí, ya están gestionados. La obra social se puede usar estando afiliado o no estando afiliado al sindicato. Bien, Estás afiliado y tenés una cobertura más amplia. claro, obvio. Y bueno, los trabajadores claramente se afilian para acceder a eso, para acceder a turismo, pero sí, está ocurriendo. ¿Cómo llegó la idea de hacer esta movida y de ir a visitar a los canales? ¿Hubo una demanda por parte de los propios trabajadores? ¿Hubo consultas? ¿Los trabajadores sabían que existía el sindicato? ¿Cómo fue ese Bueno, cruce? ahí vamos. Lo que nos encontramos muchas veces con los streaming, cosa que también nos encontramos hoy cuando llegamos acá a este estudio, es que encontramos algunos jóvenes. Esto es un allanamiento. Algunos Una jóvenes inspección. que por su corta edad quizás no han tenido la posibilidad de estar en un empleo registrado, con aporte a la salud, con aporte a la jubilación, con una representación gremial. No Se existe. ríen atrás de cámara. Y eso también nos pasa en el mundo de los streaming porque ahí en general los trabajadores son bastante jóvenes, estamos hablando de quizás una población sub 40. Sí, porque más, perdón que te interrumpa, la informalidad formó parte en el origen del boom. Digo, esa idea de, bueno, estás en tu casa con un celular, ya está, ya podés salir al aire, ¿no? Como si esa cosa tuviera onda, de alguna manera. Transmitiendo de tu Esa, habitación. como esa precariedad, digamos. Mirá qué piola puedo transmitir. Sí, sí. desde No, mi y además casa pienso más que nada en como las habilidades que requiere el trabajo son como más tecnológicas, modernas, se justifica en el hecho de ir a contratar trabajadores quizás mucho más jóvenes. Bueno, hoy lo que nos pasa es que vamos a encontrar en los streaming un mix de trabajadores, de chicos nuevos, jovencitos, que no tienen mucha idea de los derechos laborales, de por qué tienen una jubilación, de por qué tienen vacaciones, de por qué el día que están enfermos pueden ir a un médico y que le firme el certificado y poder ausentarse del trabajo. Digamos, esas son todas conquistas del mundo del plano laboral que los chicos no saben.
saben que para poder tener una jornada de trabajo como tenemos hoy en nuestro marco regulatorio general, que es la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que son 8 horas, murieron un montón de personas en esa lucha, y lo mismo nos pasa con entender qué es la vacación. La vacación pareciera que es un regalo del empresario que te dice, bueno, va, tomate vacaciones. No, fue una conquista social, fue una lucha de la clase trabajadora. Entonces, y después tenemos otro grupo de chicos que sí han estado o que vienen de la televisión tradicional o que vienen de la producción de contenido audiovisual tradicional y ya nos conocen y saben quién es el Satsai, saben cuáles son sus prácticas, saben que levantan el teléfono, llaman por teléfono y vamos, los visitamos, los asesoramos, sí. Y entonces ahí hay un mix. Sí, y eso también ayuda, eso también ayuda incluso a que otros trabajadores más jóvenes, es un intercambio, muchas veces nos contactan porque, che, me pasó tu teléfono, claro, tal compañero, tal compañera, entonces se está dando, es un proceso que se está dando, pero bueno, son muchos los canales de stream que están, digamos, no si bien es muy llamativo todo esto último que se dio en el último tiempo, como la caravana que hicimos alguno de los stream, que es más complicado regularizar, y hace rato que iniciamos esas conversaciones, y es un sí, pero se extiende en el tiempo y pues, se va agotando. Muchos otros ya están regulados hace ya más de un año y medio. Entonces, es una experiencia quizá en el último tiempo que se difundió un poco más. Pero no, y pienso que estaría como muy piola que esos trabajadores que están afiliados hace un año y medio, como, no sé si difundan, pero digo, hagan entender a los nuevos trabajadores cuáles son los beneficios de estar bajo convenio de última, porque capaz que no estás afiliado, que eso también es un debate, ¿no? Vi que muchos trabajadores de este medio que no se quiere regularizar. ¿Podemos decir cuáles son o no? No sé, no sé. Me parece que está como medio en quiebra, de hecho. ¿Cuál? Están vendiendo uno que tiene nombre de mujer. Neura. No es mujer Neura, no sé quién es. Olga y Blender. Olga es uno, bueno, Neura no es un nombre, claro. Son los dos que no se quisieron. ¿Qué es lo que nos pasó? Sí. Nosotros Tronco va a ser diputado. En el proceso de regulación de derechos de los compañeros, de los trabajadores que trabajan en los streaming, nos encontramos con algunos streaming que nos fue... algunas empresas, porque mejor la verdad dicho, que tenemos claro, que hablar de empresas cuando hablamos del streaming. Claro. Cobran plata. Porque Luzu TV tiene 130 trabajadores, porque Pedro Rosenblatt con su streaming tiene... ¿de cuántos estamos hablando? Bueno, entendemos que sí, que la estructura es de 50 personas. Olga tiene 80, en fin, digamos, son empresas grandes que tienen... Sí, hay turnos de trabajo, grandes, con responsabilidad. Absolutamente. Claro. Y acá, perdón, esto me trae a algo que habíamos dicho en la presentación ustedes sobre los canales de streaming y la diferencia entre los influencers, entre los podcasts, y el canal de streaming es una particularidad muy propia de la Argentina y sí le disputa audiencia a las televisiones tradicionales, porque están organizados de forma en la cual tienen una estructura de transmisión, a veces casi igual o similar en cantidad de horas de transmisión a un canal de televisión, y disputan publicidad, disputan audiencia, disputan... ¿La televisión está preocupada por el avance de los canales de streaming? Sí, cada canal tiene un canal de streaming, bueno, aparte. Transmiten en YouTube claro, también. Bueno, eso responde a la pregunta sobre si la televisión se hicieron un canal de streaming. No. Claro. Lo que hoy tenemos claramente es una división, y como decía Mario Pergolini en algún momento, televisión miran quienes tenemos 50 años para arriba, claro, y canales de streaming. Está como segmentado, digamos. Absolutamente segmentado. Bueno, cuando empezamos a regularizar los primeros streaming, nos dio mucho orgullo poder representar a los compañeros y de cómo nos recibían, y nos encontramos con algunas empresas que en la novedad del streaming de nuevo no tienen nada, porque son los mismos básicos estructuras antiderechos de la historia de ciertos empresarios argentinos. Claro. No te voy a dar derecho. ¿Y por qué no te voy a dar derecho? Porque darte derecho a la jubilación, darle derecho a la salud, implica que hagan aportes de su bolsillo, que metan la mano en el bolsillo. En cambio, cuando vos tenés un trabajador que factura y que se paga el monotributo, decís, no, pues si los aportes están ahí. No, los aportes no están ahí porque, primero, en la actividad audiovisual el monotributo es fraude laboral. Segundo, cuando vos haces un aporte como trabajador de tu sueldo, de tu salario, a la jubilación, a la salud y demás, la ley dice que
empresario tiene que hacer un aporte similar en otra proporción, pero similar sobre el mismo salario, también para las mismas cosas. Cuando vos sos monotributista, el patrón se ahorra ese aporte, lo deja solamente en manos del trabajador y se ahorra una fortuna de plata. Con lo cual, es para nosotros dejar claro, muy importante para todas las compañeras y compañeras que nos puedan estar mirando, que el monotributo en la actividad audiovisual es fraude laboral. La única relación que tenemos los trabajadores de la actividad con las empresas es relación de dependencia, a través de todo lo que tiene habilitado la ley de contrato de trabajo, contrato, punto determinado. Yo tengo una pregunta sobre el financiamiento de los canales de streaming. Hay como una zona oscura ahí en la cual no se sabe quiénes son los dueños de cada canal. Hay como que perseguir ahí, hacer investigaciones. ¿A ustedes eso les interesa, les importa? Es difícil porque la mayoría son empresas y como tales tienen que rendir cuentas en su estructura empresaria con estatutos, con lo cual si vos vas a la Inspección General de Justicia a pedir los datos de las distintas empresas, lo vas a tener. Eso no es difícil. Fue el tema. ¿Hay concentración mediática de uno que tenga 2 o 3 canales? Hay algunos que tienen puesto un pie en un lado, en ambas partes de la grieta, como los dueños de Blender y Carajo. Claro. Que es lo mismo que ha pasado históricamente en los ¿Los medios. mismos dueños de Blender y Carajo? Confirmado. Sí, señor. Rovira, no, mentira. Me imagino, ¿a Carajo fueron? Estamos Sí, está bien. con Carajo, hemos intentado, al igual que con Neura. Sí. ¿Qué Bueno, onda, carajo? Y los derechos laborales. Calculo que te reciben una escopeta, ¿no? O sea, más o menos. te sorprendería encontrarte que algunos sectores progresistas son igual de reactivos. Se pone colorado, Juan. No, pasa que... No hay ninguna Yo conozco sorpresa, mucho no hay patrón ninguna progre, sorpresa, no voy a claro. hablar. Todos los Por patrones. desgracia, Se puso colorado Juan Gentiles, señores. La línea, por desgracia, el denominador común es el ser reactivo a la registración laboral de sus trabajadores, independientemente de si sean de izquierda o de derecha. Ahora, ¿qué pasa con la conciencia del trabajador? Muy marxista lo que acabo de decir. Pero digo, he leído muchos compañeros, colegas que trabajaban en estos medios que estaban en esta caravana que hicieron, muy reacios a, vamos a decir así, como la actitud del sindicato de venir a prepotear, nosotros no queremos sindicalizarnos, como una cosa de... También bajo la idea de estamos trabajando en un lugar que es re familia y a mí me esa romantización del espacio de trabajo que a veces es como... Si te tienen en negro facturando no te cuida nadie. Eso Tu es tía, mentira. claro, Eso, no arrancado de hace ahí, esto. mentira. La familia- Bueno, tu tía capaz, pero tu Eso mamá lo del no. negocio familiar, además, Arrancado es una de excusa mentira. para negrear en muchas disciplinas y ámbitos. Tipo, Lo otro el restaurante como, no, es un restaurancito familiar, tenés a todos los laburantes en grones, sí, porque este es el primo, no. Lo otro que también podemos decir es que cuando terminamos la caravana empezaron a sonar los teléfonos del sindicato de compañeras y compañeros de Olga, por ejemplo, que nos agradecían Claro. el haber ido hasta ahí porque estaban en una situación en la cual, por ejemplo, le pedimos al gobierno de la ciudad que haga una inspección sobre Olga, porque Olga insiste en no registrar a sus trabajadores y no permitirles darle derecho. El gobierno de la ciudad se hizo la inspección, Olga tiene 3 pisos en su edificio, inspeccionó el piso donde estaban todos los trabajadores en blanco, pero hay otro piso donde había 45 compañeros no registrados y ahí la inspección no se hizo. Y esos son los compañeros que llamaron por teléfono y dijeron, che, gracias por venir a hacer visibilizarme esa Pero bastante problemática. obvio que Olga... clandestino, claro. Absolutamente. Pero Olga tiene arreglos con el gobierno de la ciudad, si no, no podría hacer todos los eventos que al aire libre que hace. El otro así- día alquilaron el planetario. El planetario, sí. Alquilaron, como- no sé no Sí, sé qué sí. arreglo habrán hecho. Como tenemos esa experiencia, tenemos la experiencia de la compañera que hace un proceso de conducción con los trabajadores de gelatina, en el cual nos sentamos, hicimos Sí, una se asamblea. Se pudo eso, básicamente, lo cuento. Se hizo justamente, a ver, como explica Pablo, nuestros convenios colectivos de trabajo, ya sea 131/75, le da marco a licencias, regula la jornada de trabajo, digo, sigue totalmente vigente, más allá de que lo critiquemos por antiguo. Después está este otro convenio colectivo de trabajo que se generó cuando el boom de las productoras. Claro. En los años 90, se termina conformando este convenio. Entonces, ahí, entre esos dos convenios, se da marco a la mayoría de las funciones Que se cumplen en los streams. Entonces, No es que porque no existía el CM en el 90, el Community Manager no tendría cobertura. hay algunas funciones más particulares del avance de la tecnología, como por ejemplo operar un vMix. Perdón que te interrumpa, André. No sabes la cantidad de empresas que tenemos firmado la función de Community Manager en la actividad audiovisual. Claro.
porque cuando no podemos firmar por alguna cuestión de forma colectiva, lo firmamos por empresa. Somos uno de los sindicatos que más acuerdo de empresa tiene en relación a las nuevas funciones. Cuando vienen y nos dicen a los sindicatos, no, porque ustedes, la función del año 75, no. Usted tiene regulado el community manager, más moderno que eso. Claro, Absolutamente. eso se resuelve con los acuerdos sabía. de empresa. Esa es la experiencia con Gelatina. Es el primer streaming en el que se pudo firmar un acuerdo de empresa y se deja la descripción de esas funciones. Simplemente de esa forma se soluciona y no es... Con grilla salarial, Exacto. todo. O sea, si entras a laburar a Gelatina, sabés que hay un convenio colectivo que tienen que cumplir ellos también. Ahora estamos en pleno trabajo de descripción de funciones con Futurock, trabajando con su streaming. Con Luzu. Con Luzu TV, absolutamente. Luzu, que ya están en convenio hace más de un año, pero se están trabajando las funciones específicas. Bien. Y no nos da miedo decir que representamos hoy en día fácil al 70% de los streaming y acá tenemos que hacer una salvedad, porque vos tenés el streaming como dijimos antes, Olga, 90 trabajadores, y tenés el streaming de la sociedad de fomento de un pueblito de Villa Cañas, donde nosotros no vamos a ir a golpearle la puerta a ese streaming que tiene una función social, que tiene un interés muy particular y que no es su objetivo monetizar y obtener una ganancia económica, sino que más que nada tiene una intención comunicacional. Ahora, mencionamos todos canales de Buenos Aires, de Capital, experiencia federal, porque también hay empresas afuera, tipo en el interior. Bueno, hay una experiencia que es la Casa Streaming, que tiene el mismo nombre que la Casa Streaming acá, exactamente, que pertenece al canal 12 de Misiones, con un nivel importantísimo de suscriptores. Hay otras experiencias, pero bueno, en relación al mundo del streaming hay una cosa de centro porteñismo que se impone como se ha hecho con los demás medios de comunicación. Claro, total. Bueno, compañeros, la verdad, muy interesante la experiencia. No sé si algo les quedó sin transmitir. Mi secretario de prensa me mata. Sí. ¿No? Por favor. Si no hablamos, ahí está la compañera aclarándonos, porque nada, como dijimos antes, en nuestro ejercicio de representación de las trabajadoras y los trabajadores de las telecomunicaciones, hemos escogido una herramienta que se llama Entremedio, que es una pequeña producción audiovisual con la cual elegimos dar la pelea en el medio digital, en la comunicación digital, con una particular mirada desde los trabajadores que lo hacemos. Entendemos que somos quienes, como dije antes, te conecta la fibra óptica, somos quienes hacemos la transmisión de los canales de aire y somos la productora que hizo El Eternauta. Y en ese contexto entendemos que tenemos mucho para decir sobre lo que pasa, sobre lo que sucede en el mundo de la comunicación y en otras áreas también, pero siempre con la óptica, la perspectiva de los trabajadores. Cómo los trabajadores audiovisuales no iban a tener un streaming. Absolutamente. Se llama Entremedio. Por YouTube. Hicimos una primer pieza en la cual hablamos sobre los streaming, pero están programadas varias piezas más. Vamos a hablar sobre la salud. ¿Dónde lo pueden ver? ¿Cómo lo buscan? Entre medio, el canal del SAT. En YouTube, en nuestro canal del SATSAI. Bien. Entre medios es el programa. Buenísimo. Perfecto. Bárbaro. Fácil de Pablo, Andrea, muchas gracias por haber Gracias. estado y seguramente seguiremos con estos temas. Cualquier compañero que esté en una condición de no registración, que se sienta que no están dadas sus condiciones laborales en el mundo del streaming, lo único que tiene que hacer es entrar a www.satsai.com.ar, a la página web. Hay un botón de denuncia que es anónimo. Me encanta. Y nosotros, en un plazo máximo de 48 a 72 horas, tocamos el timbre, como dijeron, hola, venimos a llamar. Con buena onda, traje factura. Hay que hacer un contenido tipo policías en acción, pero de Del botón de denuncia de Satsai. Me pasa lo mismo que cuando hablábamos con los compañeros de la Walker, que decíamos vamos al asado de hora, digo, vamos con una cámara el día que hagan una tocadita de puerta en un canal. Muchas gracias por haber chicos. estado en A ustedes. Azopardo. A ustedes. Muy bien, nosotros seguimos en un ratito con el chat CGT. Y vamos a estar conversando con Jorge Sola, Así también es. en unos minutos, del Sindicato del Seguro, secretario de prensa de la CGT. Y repito, por si alguno se está aprendiendo, uno de los nombres que suenan para conducir la CGT luego del recambio de autoridades de este año. Se lo vamos a preguntar. Ya venimos.
¿Te gusta lo que ves? Entonces, banca este canal. Suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. Dale like y compartí con otros. Y mirá que no es el corazoncito, es el pulgar para arriba. Hacé correr la voz del movimiento obrero organizado. ¿Querés que hablemos de algo en particular? Escribinos a este mail. En todas nuestras redes, seguí a Sopardo Stream. Sí, no, salí. Tómatela. Tapa. Me imagino que no es Disney, ¿no? El trabajo de la construcción. Cuestiones de salud que se dañan y no es que se arreglan en 2 semanas, vas al médico. Me imagino que no es Disney, ¿no? El trabajo de la construcción. Cuestiones de salud que se dañan y no es que se arreglan en 2 semanas, vas al médico, te operás, no. Hoy la estadística oficial nos da alrededor de cada 5 hay uno que tiene que ver por un tema de fuerza. Trabajamos también en el tema de trabajo en altura, que para nosotros es el otro punto más que importante. Básicamente porque también las estadísticas te lo marcan. Cuando pasa un accidente, cuando se cae un trabajador, digamos, el impacto es grave o fatal. Entonces, digamos, el laburo que había que hacer ahí, que se pudo hacer y que lo estamos haciendo, tiene que ver con trabajo en altura. Así que estamos trabajando en esa línea. Escucho pero no despido. Una vuelta, en vez de mandarle 10 toallones de rostro, mandé los 10 toallones gigantes. Escucho pero no despido. A veces cuando abro las cajas de las sábanas con el cúter las corto. Ah, muy bien. Escucho pero no despido. Un día falté porque supuestamente estaba enfermo, pero me la había dado en la pera. ¿Qué es eso de la pera? Teníamos una línea de reclamos que nunca fueron solucionados, que tenía que ver con la pelea contra la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, la caída del empleo, la no generación de empleos genuinos nuevos, de falta de inversión. La pregunta sería, digamos, la que cerraría esto es, ¿qué pasa? ¿Argentina es pobre? No, Argentina es rica. Lo que pasa es que algo ha fallado en este modelo, que es haber distribuido mejor la riqueza. Y esto no se ha hecho como nosotros te pretendemos. La mirada siempre es una mirada de asociación estratégica entre la inversión productiva y los intereses que representamos, que son la de los trabajadores. Para nosotros no es capital o trabajo, empresarios o trabajadores, sino que es precisamente esa sociedad que permita a la Argentina crecer. Entender que ese mundo del trabajo tiene necesidades e intereses que efectivamente, con algunas herramientas del cajón con el que nos acercamos a la actividad gremial, no alcanzan. Para eso hay que prepararse y estar abierto. Todas las paritarias que se firmaron se hacen bajo la amenaza de que nada podrá ser homologado si está por encima del 2% o del 1,5%. Los que logramos firmar paritarias más o menos acorde a la inflación, nos encontramos con que la que se tenía prevista para abril fue el doble de lo que se tenía previsto. Sí, nuestra obligación como dirigentes es tratar de tener el pulso de lo que está pasando en las bases. Si lo perdés, si no sabés, si no te importa lo que callan, ya estamos en un problema. Volvemos al aire en Azopardo Stream y ahora momento de entrevista porque estamos junto a el secretario general del Sindicato del Seguro y secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola. Hola Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por venir. Lo primero, lo más importante, ¿cómo te estás preparando para correr los 21K el domingo? Nunca pensé que ibas a arrancar con eso. Lo central de esta nota. Estoy un poco engripado, mirá cómo estoy como el Coco Basile, está complicado. Vamos a tratar de arrastrarnos dignamente. Así que el recorrido pasa al frente del Sindicato del Seguro, así que por ahí voy a pasar por lo menos con un trote digno. Un poco de cargar, para que las cámaras te capten bien. Y después tratar de llegar, que es lo que siempre uno hace. Pero ya has corrido carreras de esa extensión de distancias, de 20, así. No, todo lo que voy a contar ahora les va a parecer demasiado, así que prepárense para eso. Buena, bien. Claro, el año pasado corrí 100 kilómetros. No, bueno, ¿qué? Como 100 kilómetros. Y por la arena. No, bueno. Claro. Hicimos una carrera solidaria en una carrera, un ultramaratón que hay todos los años, que corrimos desde Mar del Plata hasta Villa Gesell, para juntar nuestro seguro solidario que tenemos. Por la reserva del Faro Querandí pasaba. Pasamos por la reserva. Un lugar impresionante en nuestra Argentina. Tardamos 15 horas. Que no se conoce mucho, no se habla mucho. Es más,
Sí. Yo he visto hay cosas que, Sí. que las ves nada más porque pasás corriendo. Porque es playa Virgen, tal como estaba históricamente. cual. Yo conozco esa Sí, zona. he visto es muy delfines bonito. corriendo ahí. Jorge, y en pandemia salías a correr, eras de los pro runners, ¿no? ¿Te acordás Sí, esa yo- discusión? No, y aparte pero yo soy del interior. Claro, zafaste, ya no hubo pandemia Interior. ya. Zafaste. Claro. Pero yo soy triatleta, es decir, hago las 3 disciplinas. ¿Hace cuántos años que...? Aprendí a nadar a los 45, no sabía nadar. No. Sí, así que me metí a nadar en eso y me dijeron, mis pibes, dos hijos varones, se reían de cómo nadaba yo, ellos nadan bastante bien. Y dije, bueno, voy a aprender a nadar y digo, ¿cuál es el desafío? Bueno, tenés que correr un Ironman. Y el Ironman son 3 kilómetros 800 nadando en agua abierta, 180 kilómetros pedaleando y 42 kilómetros corriendo. Y lo hiciste. Así que lo hice, sí. Y lo tardé 15 horas la primera vez, lo volví a hacer, después se pone un poco de adicción. Así que corrí varias veces, 3 veces un Ironman y la mitad es un half, más de 25. La última lo corrí en San Juan en este año también. ¿Te Muchas sirve veces para desconectar solidario. de la rosca a la Salí- política o no cómo sa- lo tomás? Sí, ¿Terapia? aparte, la fortaleza mental, Claro. después Claro. ¿sabés? Te prepara. Te pueden pegar con un Claro. fierro que es difícil. Claro, después de estar en el kilómetro 90 y decir 10 más. Te operan un poco y ya está. está, claro. Sí, no, pero es muy, sí. Es precisamente, digamos, es una manera de salirse de la historia. Pensás mucho ahí porque los movimientos son repetitivos. Para correr no necesitas, como en el fútbol, tener que ir mirando a ver dónde está la pelota, aquí está tu compañero, sino que siempre vas para adelante, para nadar igual y para pedalear igual. Entonces, la cabeza entra en estado zen en muchas casas. Y te relajás, es cierto, pensás mucho. He pensado muchas cosas buenas y muchas cosas Dicen malas. los nadadores de distancias largas que se le aparecen pensamientos que por ahí no esperaban o resuelven alguna cosa que no podían en su cotidianidad, que aparecen ahí, algunas salidas de cosas. Eso es cierto cuando la natación la haces en piletas que solamente ves la línea negra, ¿sí? Esa línea negra que está en las Claro. piletas olímpicas de 25 metros, entonces siempre ves una línea negra y entonces ahí tu estado de mentalidad entra otra cosa. En el mar, donde normalmente podemos nadar en aguas abiertas, ya te encontrás con todo, digamos. Y ya ahí aparecen otros temores, de tipo de qué bicho me va a aparecer por acá. Tipo como lo del CONICET. Y ahora, claro, ahora que tenés tanta data, imagínate. Tenés a la estrellita culona ahí atrás, mirá. Ah, está. Sí, mirá, bueno, de eso, mirá, muy bueno. Bueno, perdón con cortar No, esta está dulzura, bien. pero... Había que Ya romper sacaste el un hielo, título, de claro. hecho. O sea, Bueno, Jorge, a ver, vayamos un poco de lo general a lo particular. ¿Qué estás viendo en la Argentina de hoy? ¿Cómo analizas este momento en el que estamos los trabajadores y los argentinos en general? Sí, bueno, con muchas dudas, pocas certezas, y eso es ya precisamente tener certidumbre sobre algunas cuestiones, que es lo raro que está la sociedad. Y la sociedad mundial, no solamente la sociedad argentina. Es una sociedad que está transitando demandas que pre-pandemia no sucedían y que post-pandemia se han liberado. No de desprovista de algún impulso de algún sector del poder que también aprovechó a que esas cosas sucedan, pero voy a tomarlo desde el punto de vista sociológico. Es un momento en el que creo que quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante representaciones colectivas tienen que ser un poco de escucha activa. Hoy la sociedad está callando más de lo que habla y cuando habla lo habla de un modo a veces disruptivo, violento. Digo, voy a poner un ejemplo concreto que es la elección del último presidente. La sociedad callaba, nadie lo veía venir y de golpe eligió. Si vos veías en un balotaje, decía, bueno, hay alguien que tiene pinta de ser presidente, habla como presidente, tienen los conocimientos de un presidente, y la gente dijo, bueno, ese puede ser presidente. Que era Sergio Massa. claro, ¿no? el normal, como dijo Rebord, hay que votar al normal, dijo que Rebord y no salió bien. Terminó Sí. siendo, claro, Sí. parece que la campaña se la Sí. terminó haciendo al que era el no normal, Sí, supuestamente. sí. Y después de eso, que se vota un outsider, un disruptivo, legal y legítimamente, luego viene esto ahora, que también es un proceso que yo no sé dónde decanta. La gente que votaba a Milei está dejando de votar, que también es cierto, digamos, en muchos lugares no es que no gane, digo que hay mucha gente que votó hace 2 años y hoy dice no voy a votar porque el sistema no me representa. Y eso también es una deriva de nuestra propia sociedad
que entiendo que tiene, digamos, algún asidero en algún lado, pero que por eso digo, hay que tratar de escuchar mucho. ¿Y por qué digo escucha activa? Porque efectivamente no se trata solamente tipo psicólogo, dice, bueno, después te doy la devolución, sino que nosotros tenemos que accionar. Y quienes tenemos la demanda permanente de los laburantes, te requiere también esa solución definitiva para algunas cosas que en este momento a veces no tienen solución. Te digo, por ejemplo, que, solucionar el problema de que la inteligencia artificial me va a sacar el laburo. Yo, si yo te digo, te lo voy a solucionar, te voy a estar mintiendo. Puedo decirte, te puedo ayudar, que es lo que hacemos nosotros, a dar capacidades y habilidades para que vos sigas estando en el sistema, pero probablemente la irrupción de la IA sobre el trabajo y sobre los trabajadores, desde la fuerza gremial, está difícil para hacerlo. Y es un nuevo desafío de los gremios. Antes, cuando vos discutías y decías, te van a modificar las 8 horas de trabajo, tenías algo con qué modificar que era el otro, había alguien de poder del otro lado. Hoy estás discutiendo con alguien que no sabes qué es y que se retroalimenta permanentemente, que es la inteligencia artificial. Pongo ese ejemplo para poner los desafíos por los que pasamos, ¿no? Y hay una idea también como de cierta, o un diagnóstico compartido por muchos analistas de cierta pasividad de la masa trabajadora o de la masa popular, que uno podría decir se está acostumbrando al pluriempleo, o se está acostumbrando al empleo de baja calidad, y que lo está aceptando, esto lo tiro para que lo discutamos, pasivamente, de alguna manera, cuando quizás es una masa que en otra época por ahí se expresaba más en las calles, o protestaba más, o salía más a pelear por sus derechos. No sé, yo me acuerdo, era un pendejo en los 90, y tengo el recuerdo, los desocupados se la bancaban 1 o 2 años y después estaban quemando gomas en una ruta, digamos, y exponiendo su vida, su cuerpo. Hoy en día vemos quizás, o por lo menos no vemos esas escenas, ¿no? Y eso es llamativo. A ver, a mí me parece primero, digamos, que el mundo cómo ha cambiado. Voy a poner esta síntesis de lo que veo yo de la discusión entre el capital y el trabajo. En un mundo capitalista que en la revolución industrial los representantes gremiales, los representantes de los trabajadores discutían con el dueño de la fábrica, vos discutías con el tipo que se daba vuelta y tenía que darle una explicación al obrero, ¿sí? Revolución industrial de mitad del siglo pasado. Entonces vos discutías directamente con quien era el interlocutor de los mismos representados tuyos. Luego en los 90 desapareció el dueño de fábrica y apareció ¿quién? Alguien representante que es el CEO. El CEO ya no representaba a los laburantes, representaba a los accionistas y tenía que darle respuesta no a los trabajadores, como el dueño de fábrica, sino a los accionistas. A los fondos de inversión, digamos. Exactamente, que son entes, digamos, que nadie... No tienen cara, voz, no los conoce nadie. BlackRock, o sea, sí tienen cara, Bueno, pasa que no sí, aparecen en primera marca, claro. medio de fantasía, claro. Pero que en definitiva, bueno, ese tipo mañana no estaba, digamos. Hoy aparece otro actor más, que es la aplicación. ¿Con quién discutís las condiciones? Si vos le preguntás a un pibe de la aplicación, ¿quién te da vos las condiciones para decir que andás en este sector, entras a ingresar a esta hora? Y nadie, en realidad lo da a la aplicación. Con lo cual ya se desapareció hasta la persona humana con la que discutís. Primera gran cosa, digamos, el mundo del trabajo y el mundo de la representación y de la discusión entre el capital y el trabajo ha cambiado. Lo otro, el mundo del trabajo también. En una población económicamente activa de la Argentina, hoy tenemos 23 millones. De los 23 millones vos tenés entre trabajadores formales, entre activos, entre privados y públicos, alrededor de 9 millones. De los cuales 3 millones y medio son afiliados. Entre los 9 millones y los 23 son diferentes modos de trabajo, informales, aplicaciones, monotributistas, autónomos. Ese es un mundo de trabajo también. Y ese es el desafío que tenemos de entender. Es un mundo de trabajo totalmente diferente. El monotributista, que es plomero, se siente representado cuando hay un discurso por parte de algún sector sindical que dice, bueno, hay que defender el trabajo de esta manera. Se siente identificado o para putearlo porque no está de acuerdo o para estar de acuerdo. Entonces, a ese mundo también le tenemos que hablar, que no son nada más que los formales y mucho menos el sector más chico, que es el de los representados sindicalmente. No es que están callados, es que el reclamo, vuelvo a insistir con es a veces por otras vías.
Y antes vos decías, bueno, cortaban calles. Y hoy, ¿cómo se ataca a la dirigencia que le afecta en algún derecho a algo? ¿A través de dónde? De las redes, básicamente. Redes sociales. Más si puede ser algo que brote, que puede ser alguna explosión callejera, pero no se ve como en aquellos tiempos. Por supuesto. Es como que se canaliza todo a través del dispositivo. Claro, y los piqueteros del 2001 no son aquellos, son estos, digamos, cuando aparecen de otro modo, reversionados, ¿no? Sí. Me gusta la figura porque está, aparte, súper controlado, digamos. O sea, no hay una pulsión revolucionaria o transformadora, acá te disciplina. O sea, se putea un poco en Twitter y ya está, tipo, me calmé, listo. Y en un ámbito que está controlado por quien vaya a saber quién, Claro, ¿no? Del algoritmo, de las redes y demás. Elon Musk. Sí. Hay una cosa que me contaba una Nombre, vez. apellido, sí. Una vez hablaba con Andrés Malamud que no tengo que traer este programa. Acá tiene que venir. Cuando vuelva vamos a hacer la sí. posibilidad de invitarlo. Andrés es un tipo muy, muy lúcido, muy fino sobre esto. Y yo decía, bueno, pero ¿cuándo explota el despelote en la Argentina, en algún lugar? Social, Claro. sí. Y él me da una explicación que tiene un sentido. Me dice, mira, hoy la gente cuando se enoja y se mete en la casa. Y se mete en la casa y explota a través de las redes. Y esa explosión es individual. Después vos la podés ver que tiene muchos likes, o muchos seguidores, o muchos haters y qué sé yo qué más, pero está solo en la casa. ¿Dónde aparece la explosión? En la cosa donde se acumula mayor cantidad de gente. Y me citaba 2 o 3 ejemplos. Uno, el Caracazo, y otro, el movimiento estudiantil en Chile que termina con una gran crisis de gobierno. ¿Dónde explotaron? Cuando se juntaron todos en las estaciones de trenes o de colectivos porque se había aumentado el boleto. Todos juntos en ese lugar, protestando por una cosa que los afectaba, dio motivo a que se generara esa pulsión social que hoy no la encontrás. Si no, otra vez, el malestar porque te llegó la luz más cara, el malestar porque no te alcanza el sueldo y demás, es siempre para adentro, es hiperindividualizado, es otra vez en tu casa, vos solo, con el celular, tratando de protestar. Y ahora, ¿qué lugar tiene la dirigencia política histórica? No estoy hablando solamente del sindicato, sino de cualquier dirigente político, cualquiera que organiza gente en esa discusión, porque el Caracazo y Chile también son como ejemplos de estallido social, donde la conducción política no estaba tan clara. O sea, después en Chile votaron a un comunista y medio que tampoco que estaban tan contentos como... También el resultado político de ese estallido, de esa manifestación, por decirlo de alguna manera, parece que no tiene respuesta política concreta. ¿Se entiende a dónde voy, no? ¿Cuál es la responsabilidad ahí de la dirigencia o de quienes organizan? Las instituciones, Claro. además de las personas. Claro, bueno, Está bien. estás diciendo algo que a mí me parece que es central en esto. En esta situación de la Argentina hoy se ataca a las instituciones porque se las dice no representativa del sistema republicano, ¿no? Es decir, el discurso del poder gobernante central es las instituciones no sirven. Las instituciones sindicales, las instituciones políticas, llámese el Congreso, el propio Estado, que es una institución, las instituciones eclesiásticas, bueno, todo eso no sirve como tal. Entonces, no hay quien represente lo que se necesita. La otra demanda que se ve y que también se ata con aquello de que, hay gente que no está yendo a votar, que está politizada, pero que dice no me representan, es que no hay un proyecto político que termine aceptándolo a todos. Digo, ¿dónde termina el reclamo? Porque la idea sería, vamos a suponer que la Confederación General del Trabajo es capaz de armar... Bueno, no vayamos a la Confederación. Sí, pero pongamos uno de esos que acompañamos muchas representaciones de reclamos en la calle, como fueron los estudiantes, por ejemplo. Sí. ¿Y dónde termina esa gran cantidad de masa de gente que no se siente representada en lo político por nadie todavía? Y fue presupuesto para Jacobiti, así que... Bueno, ahí terminó. Termina quizás en las soluciones parciales de algo, pero no en algo que termine en un proyecto de país diferente, que es al que vos te estabas refiriendo respecto de ese. Votó un gobierno, pero que no definitivamente termina cambiando mucho más las cosas. Y yo creo que ahí sí hay que fortalecer la política como herramienta. Y eso es lo que hoy se trata de denostar desde cualquier lugar. Denostando por quien llevan adelante la política. Es como de denostar la idea del sindicalismo porque no les gusta como Jorge Sola lo expresa. Y en realidad lo que hay que rescatar es primero la idea
Y para eso hay que trabajar un momento de entender a la sociedad. Vuelvo a insistir con la pregunta que hiciste. Con enorme esfuerzo de todos. Y tenemos que tener la lucidez suficiente de no creer que los que vamos a interpretar la sociedad somos los que tenemos la representación. Yo siempre cito este ejemplo. Si alguna vez un presidente tan lúcido, que pensaba tanto para adelante, que creó un movimiento, que fue Juan Domingo Perón, fue capaz de hacer un congreso de filosofía en Mendoza para que lo ayudaran a pensar un país diferente, efectivamente nosotros también tenemos que estar en condiciones de que todo el mundo nos ayude, aún los que piensan diferente. Es más, incluso con los que piensan diferente, Claro. porque son los que nos hacen revisar si nuestras ideas están bien o hay que reversionarlas, ¿no? Te quiero llevar un poco a temas de la agenda del mundo del trabajo. Es ineludible cada vez que nos sentamos a conversar con algún dirigente sindical, preguntarle por las formas de trabajo no registrado, por vos lo introdujiste un poquito recién, el trabajo en aplicaciones, los nuevos tipos de trabajo que no son el trabajo clásico del siglo XX registrado, sobre el cual se fundó y creció la CGT y todas las organizaciones de los trabajadores. Hoy en día casi que hay la misma cantidad de trabajadores informales que registrados en la Argentina. ¿Cuál es tu mirada de ese tema? Porque a veces aparece esa contradicción de si hay que integración o combatir el trabajo, digamos. Después hay que hilar fino, ¿no? Porque no registrado es una cosa, aplicaciones es otra. Sí. Pero digo, ¿cuál es tu mirada más de fondo respecto de cuál tiene que ser la posición de cara hacia adelante para todo ese universo de trabajadores que no son los trabajadores clásicos formales, ¿no? Sí, en esa mirada fina hay un detalle fundamental. Primero, todo aquel que sea, digamos, pasible de ser registrado tiene que ir a ese lugar. Después, las nuevas formas de trabajo, como lo que se llama la uberización, y recordemos cuando empezó Uber, digamos, cuando llegó a la Argentina Uber, el gran reclamo que había en las calles por parte de los trabajadores, de los peones de taxi. Sí. Sí, claro. Que la búsqueda era, bueno, nos oponemos en las calles y esto no va a pasar. No, pasó en todo el mundo, pasó. Ni siquiera solo acá. Sí, hay un documental que demuestra que pasó en todo el mundo. Claro. Entonces, yo lo que digo es, hay muchas cosas que van a pasar, como las cabinas de peaje que antes había gente cobrando y ahora cada vez hay menos, o en la actividad de servicio de la inteligencia artificial, que antes había alguien que te vendía seguro y ahora existe un bot que lo hace sin que sea una persona física, con lo cual... Odio a los bots. Muy mal hechos. Odiamos a los bots. Sí. Dame una persona. Exactamente, son las cosas que tenemos que transitar. Primero, poner la centralidad otra vez del ser humano con el trabajo como herramienta fundamental de la generación de una sociedad digna, digamos, ¿no? Y no que, bueno, nadie va a trabajar más y todo el mundo va a vivir porque está tecnologizado. El resto, que son las nuevas modalidades de trabajo, como las apps y demás. Hay que ver qué deriva tiene todo esto, ¿no? Porque primero, ¿cuánto queda de todo eso? Si todo esto es pasajero o no es pasajero. Pero sí lo que va a suceder es que vinieron para quedarse, más o menos. Con lo cual, ahí creo que hay que dotar de derechos, con imaginación, porque no podemos comparar como que fuera un obrero de fábrica de los años 70 del año pasado, del siglo pasado, sino que efectivamente ahí hay un trabajador que se mete en el horario que quiere o que puede o que necesita, en la zona que necesita, pero hay que darle derechos. Digo, no puede ser que no esté cubierto por un accidente de trabajo, no puede ser que una compañera que pasea perros, que es una actividad que se está tratando de nuclear, quede embarazada y pierda el trabajo y no tenga dónde irse a atender. Eso hay que ser lo suficientemente inventivo. Ahora, la respuesta no tiene que venir del capital. Es lo que nos falta desde el movimiento obrero. Es anticiparnos a darnos esa respuesta para decirle a los que legislan, es por acá lo que queremos nosotros. Después lo discutimos, por supuesto. Yo no soy los que creen que los conflictos hay que evitarlos, ni que hay que apagarlos, sino que para mí el conflicto hay que transitarlo. Lo que no debe llegar es a un enfrentamiento. Porque el enfrentamiento, casos sobran, lo que pretende es que el otro pierda y que el otro desaparezca. Yo tengo razón, vos no, y por lo tanto te borro de mi mirada. En el conflicto es conflicto de intereses, las paritarias son eso. Vos tenés una razón, yo tengo otra, vayamos a un justo medio donde caigamos. Y me parece que ahí nosotros como
trabajadores tenemos que anticiparnos a esas cosas. Ahora, Jorge, pensaba un poco en lo que decías esto de, bueno, hay 3 millones, de los 23 millones de argentinos y argentinas activas, hay 3 millones que están afiliados. ¿Por qué con esa proporción se le reclama tanto a la CGT? Porque representa, esto que decía antes, porque los trabajadores se sienten representados por la Confederación General del Trabajo, que históricamente fue un factor de poder importante y que hoy está siendo un factor de presión y ese factor de poder no lo está ejerciendo. Porque, ¿a dónde digo que es necesario que se exija? Y porque debe sentarse en una mesa donde esté el proyecto de país que se haga para adelante. ¿Con quién? No solamente con los que son afines ideológicamente, sino con aquellos que no lo son, pero que están dentro de lo que podemos llamar, es el campo nacional y popular, en donde hay 10 ideas bases en las que todos nos vamos a reunir, con los partidos provinciales, con la UCR de militancia, con el peronismo, con el socialismo. Todo eso hay 10 entre el que existe, por ejemplo, la justicia social, para poner un dato. Entonces el trabajador de afuera dice, lo que la CGT dice, ¿me representa o no me representa? Y somos de los países que más alto nivel de afiliación tienen. Claro. Y eso tiene que ver con el proceso histórico que la CGT tuvo desde mediados del siglo pasado hasta acá. Muy atado, por supuesto, al peronismo. Claro, hoy ves que la CGT está un poco, digo, quizás simbólicamente, ¿no? Pero reemplazando ese lugar que ha tenido históricamente el peronismo, porque hoy se ve, bueno, le tocamos la puerta a la CGT o a la CGT que haga paro, que movilice, que resuelva básicamente todos los problemas en la Argentina, y el peronismo, bueno, a duras penas pudiendo armar una lista de unidad. Como que eso que siempre estuvo unido, CGT, Movimiento Obrero, en peronismo, hoy parece que está yendo por lugares completamente distintos. ¿Hay lugar para volverse a encontrar? Sí, convencidísimo de que es así, pero hay que hacer tareas. Y para esas tareas son inevitables hacerlas. La primera, la CGT hizo una tarea importantísima que es mantener la unidad durante estos últimos 8 años. Desde vertientes diferentes que veníamos, hicimos una tarea de maduración y de madurez por parte de los dirigentes de mantener esa unidad hasta el día de hoy. Y la hemos transitado, inclusive con muchos esfuerzos, mirando los matices. En cada uno de los gremios y en cada uno del movimiento obrero lo que existe es mucha mística de ideología afín peronista. Eso seguro. Pero no nos es ajeno también que muchos de los reclamos que hacen los radicales para nosotros son también tan importantes como los que reclamamos desde las 20 verdades justicialistas. Para que la CGT ayude a que el peronismo recupere esa posibilidad, primero tiene que esa unidad transformarse en potencia. Un cambio discursivo hacia la sociedad que nos interpela y un cambio actitudinal. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos capaces de crear todo lo que hacemos en los gremios y reflejarlo adentro de la CGT, los centros de capacitación, los observatorios del nuevo mundo del trabajo, los observatorios de la inteligencia artificial. Una vez que tenemos ese espacio de poder, sentarnos entonces con aquellos que yo creo que es mucho más amplio que el peronismo, sentarnos con todos esos sectores políticos y decirle, queremos que si el presidente es Javier Milei, Nicolás del Caño o Axel Kicillof, estas 10 cosas tienen que suceder. Pero no solamente con ellos también, sino con el capital inversor. Yo quiero volver a discutir con el tipo que invierte en la Argentina porque tiene la fábrica de ladrillo, de cerámico o la pyme. Con esos me siento atraídos. Digo, si nos damos cuenta, en los últimos 2 años cerraron cerca de 15.000 pymes, de las cuales 200.000 trabajadores formales dejaron de estar. Bueno, esos son socios de lo que queremos, socios de un país con producción, desarrollo y trabajo. ¿Cómo caracterizás el rol de la CGT desde que asumió el gobierno que tenemos actualmente? Va ya para 2 años de Javier Milei en la presidencia. Porque, bueno, hubo muchas críticas. Críticas de algunos de siempre y no tanto, digo, se suele escuchar en redes o en algunos lugares, bueno, a la CGT le faltó ser más firme en el enfrentamiento frente al gobierno. Bueno, ¿cómo lo ves vos? Esas críticas, esa mirada, estando desde adentro, ¿no? Siendo parte del Consejo Directivo. Sí, las miradas críticas, digamos, siempre existen y en mi modo de ver
yo siempre las recibo con atención, digamos, ¿no? Porque, bueno, ahí hay una mirada que quiero prestarle atención. Después tengo que darle una devolución a eso. La primera cosa que se me ocurre decir es que la CGT se opuso al gobierno de Milei, fue el primero que se opuso al gobierno de Milei como institución, como movimiento obrero. ¿Cuándo lo hizo? Y cuando nosotros militamos una fórmula contraria, que era la de Sergio Massa, y que le dijimos, bueno, miren que si viene este gobierno, que ya no pensábamos que era el de Milei, sino que era el de Bullrich, y bueno, las cosas van a ser de este modo, van a venir menos derechos y demás. Bueno, efectivamente militamos y no convencimos a todos los compañeros. Eso pasó. Luego transitamos estrategias que tienen que ver no solamente con la puesta en vigencia del reclamo, que es la génesis de la CGT, del movimiento obrero en la calle. Eso solo no basta para un gobierno que está empoderado de haber sido votado por más del 50% legal y legítimamente. Eso pone evidentemente en la calle que hay un reclamo y que hay un 45% que está en contra de ese gobierno, pero no alcanza. Fuimos inteligentes y muchas de las cosas las atacamos a través de la justicia. Golpeamos todos los juzgados y paramos reformas laborales con esto. Inclusive, esto de lo que está sucediendo hoy tiene mucho que ver también con todo el trabajo que hicimos con todos los sectores del Congreso, de representantes de diputados, donde hablamos y dijimos, miren, hay un límite sobre todo esto que tienen que pasar. Las facultades extraordinarias, algunas cosas no se las tienen que dar. Y se las dieron. Y cómo están funcionando. Entonces, efectivamente, la gente que nos dice, bueno, necesitamos a la CGT en la calle. Ok, es una manera. ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Sabes lo que decía Napoleón cuando sitiaba una ciudad? Ningún soldado se aguanta 100 días la bayoneta en el culo. Bueno, efectivamente, vos no podés estar 100 días arriba. Entonces vos tenés que encontrar un lugar de diálogo. ¿Dónde? ¿Qué decir? Yo represento intereses, estos intereses están siendo invalidados, dame un lugar donde podamos buscar una respuesta, una mesa de diálogo. Lo hicimos con Macri, que era un gobierno que no era afín, y lo hicimos con los afines y no hemos tenido resultado tampoco con el anterior. Gobierno también tuvimos problemas. Este gobierno no te abre las puertas. Y si vos golpeas la puerta y te las abre, te pregunta ¿qué querés? Mira, tengo este problema, bueno, después voy a ver si te respondo. Yo recuerdo haberle dicho a Guillermo Franco una cosa. En diciembre apenas estaba por asumir, ni siquiera había electo. Sí, 23. Exactamente. Yo le dije que se equivocan si nos ven a nosotros, representantes de los trabajadores, como adversarios políticos. Porque seremos adversarios políticos cuando lleguen las coyunturas electorales. Y que nosotros que tenemos una afinidad diferente, que pensamos diferente, que este gobierno no nos gusta, trataremos de que haya otra opción que sea mejor. Pero mientras tanto representamos intereses de los trabajadores y mientras tanto nos tienen que ver como tales. Bueno, no es esa la respuesta que estamos teniendo. Es decir, o somos orcos, o somos cuca, o nos ponen lo que quieran, pero somos gente con las cuales no se sientan a dialogar. Y ese es un problema. Es lo que nosotros vemos y que es la incomodidad en la que el gobierno se debate en llevar adelante ideas que por sí solas parecen inviables, pero que tampoco quiere acordar con nadie y decir, bueno, hay algunas cosas que sí y otras que no. Bueno, el gobierno Perdón, los pone... no con nadie. Hay un sector de la política Sí. que lo está ayudando. Sí, no, digo, el gobierno pone al sindicalismo dentro de su concepción de casta, ¿no? Lo que busca combatir, y cada vez que el presidente profundiza en su concepción de qué es la casta, lo malo, lo que hay que sacar de la Argentina, dice los políticos, los sindicalistas, ¿no? Lo repite permanentemente. Sí, un concepto de casta que quedó totalmente desvirtuado, digamos, porque ellos mismos se han transformado en casta y, digamos, lo primero que hicieron fue abrazarse a la casta para poder ser gobierno, para poder ganar una elección, digamos, ¿no? Es decir, el primer abrazo que hay es Macri, Bullrich, Petri, ¿no? Digamos, y hoy son sus candidatos, con lo cual lo primero en una charla así, es cierto que está incorporado dentro de la sociedad este concepto de casta, pero casta para ellos es todo. Son los curas, son el Poder Judicial, son los sindicalistas, son los otros partidos políticos, excepto con los que ellos puedan dialogar. Porque los 85 héroes que le decía cuando lo... Sí, los que invito a comer asado. Sin embargo, para ellos, esa casta fue héroe, digamos, en algún punto. Están convertidos, digamos. Sí. El discurso que tienen, el discurso que hoy tienen, digamos, post-electoral y ya en ejercicio, cuando tenés que ejercer el poder, está desvirtuado absolutamente de las verdades que pretenden mantener, digamos, ¿no? Y entonces solo quedan entre 4 o 5, que no son menores, digamos, voceros, tuiteros, en los cuales, llevan adelante
barbaridades que creen que son verdades absolutas y que dicen que las dice el presidente. La verdad que nunca lo hemos escuchado, nunca nos hemos podido sentar en una mesa. Entonces no hay diálogo, sigue Cero. la situación. Cero. Vos recién decías, bueno, le dije a Franco, con Franco hablan, te atiende el teléfono, se juntan a tomar un café, pero es... Tuvimos una reunión pre-Asunción, después tuvimos 2 reuniones dentro de Casa de Gobierno, en ese momento con Guillermo Franco, creo sí estaba Santiago Caputo, eran términos coyunturales, pero no se avanzó en nada. En términos concretos, digamos, sobre lo que necesitamos, que es, en 1 año y medio cerraron más de 15.000 pymes, el 95% de los laburantes trabajaban en empresas de menos de 500 trabajadores, con los cuales esas empresas desaparecieron los empresarios, desaparecieron los laburantes formales, fueron o a la informalidad o al desempleo. ¿Qué hacemos con eso? ¿A dónde está no sabemos a dónde está el proyecto de inversión que nos saque a la Argentina para adelante. El RIGI... Perdón, no existe, claro, ¿no? No hay tal proyecto. Nosotros tenemos una data muy clara respecto de los empleos formales que se destruyen porque las ART están en nuestro gremio. Claro. Esos 200.000 laburantes, si el RIGI funcionara con total normalidad, que parece ser la joya de la abuela que la están poniendo, genera 20.000 puestos de trabajo directo, de los cuales 20.000 son para la infraestructura, es decir, que duran 2 años, 3 años, y después la energía, que es lo que genera plata, funciona de otra manera, circula por los caños. Tendrán técnicos y demás, y aparte, en muchos casos, después del armado de la infraestructura, es mano de obra especializada, con lo cual necesitas capacitación. Bueno, nadie está hablando de eso. Vos escuchás algún discurso del ministro de Economía o del propio presidente, y digamos, lo que está dando vueltas son siempre los valores de la macroeconomía, ¿no? De por qué hay que mantener la inflación en -2, que son los valores del inicio de los gobiernos de Alberto Fernández. No estamos hablando del milagro griego, irlandés, no sé qué. Y entonces digo, ¿hacia dónde vamos? Es lo que nos sentamos también con la UIA y le preguntamos, bueno, ¿y a ustedes qué les dicen? No nos responden. Bárbaro. Estamos entrando en un escenario recesivo, digamos, ¿no? Las palancas abajo, digo, ¿estamos viendo algo así? Porque cuando hablan los voceros del gobierno te muestran gráficos del INDEC que te dicen que la actividad crece, que el empleo crece, que el salario le gana... Están apostando, mi mirada, están apostando todo a una elección en la que tengan una muy buena elección y que eso le acomode el riesgo país, no es un tema menor, y que le acomode, digamos, el que le baje la presión sobre el dólar. Si eso no sucede, entramos en una etapa recesiva. Digo, no voy a comparar este gobierno con el de Macri porque las circunstancias son diferentes en todos los gobiernos, pero Macri ganó y a los 6 meses tuvimos problemas. ¿Hablamos un poquito de la CGT? Bueno, ya hasta ahora hablamos un montón de Sí, hablamos. No, yo quiero llevarlo un poco al pasado para traerlo al presente. Sobre tipos de liderazgo, quiero mencionar. Incluso te voy a hacer elegir tu favorito. Ubaldini, Rucci, inclusive el Hugo, ¿no? Y después a un tipo de conducción que se vino más acá este tiempo de triunvirato y demás. ¿Hacia dónde pensás que hay que ir? Tipo de liderazgo, no estamos hablando de nombres, personas, sino qué tipo de liderazgo, ¿para dónde tiene que ir la CGT? Bueno, no, primero no hay que buscar un líder. Los líderes no los construyen las elecciones de las personas, sino que los construyen las circunstancias históricas en las que los líderes se desarrollan. Rucci no era un líder cuando arrancó, ni lo era Saúl. Los hicieron sus propias decisiones en circunstancias históricas que los rodeaban, y Hugo también. Después hubo un montón de conductores en la CGT. Puedo nombrar varios, no los voy a hacer, pero fueron conductores de la CGT. Con lo cual, lo que hay que ir en la búsqueda ahora es de una conducción y de una coordinación de la conducción de la CGT. La CGT ha dado muestras de enorme madurez cuando decía recién que ha logrado primero crear la unidad, ¿no? Es decir, aquellas 3 vertientes que venían, la celeste y blanca de Luis Barrio Nuevo, el moyanismo de donde provenía yo, lo que se llamaba la CGT de Antonio Caló, conformamos una y hoy estamos discutiendo los mismos temas, los mismos objetivos. La unidad se ha logrado. Ahora yo creo que tenemos que volver
a la naturalidad de la conducción unificada, de un secretario general único que esté empoderado no solo con la historia de todos los de los dirigentes que están, sino con la sapiencia que hay en la estructura gremial, con un cambio discursivo y de entonación respecto de tener el mismo tono social que la sociedad nos está reclamando, y aparte de ese cambio discursivo, un cambio actitudinal. ¿Qué quiere decir? Que esa unidad se tiene que transformar en potencia, pero no potencia en el sentido de esa potestad de ser, digamos, esa cosa que la CGT puede hacer porque tiene recursos técnicos, económicos, territoriales, militantes y federales. Entonces, todo eso puesto, creo que en noviembre tenemos una gran oportunidad de llevarlo adelante. Hay una gran cantidad de dirigentes, mujeres y varones, que dejándolo fluir, que funcione, me parece que pueden adaptarse notablemente a las necesidades que tiene esta Argentina. Y vuelvo a dar un discurso a la sociedad, que la CGT se empodere aún más de lo que es a través de esta unidad. Es decir, que agarre potencia. Jorge, tu nombre suena en todas las crónicas, en todos los análisis del tema sindical. ¿Estás para ser secretario general de la CGT? Si te lo proponen, si todos están de acuerdo con eso. Yo tengo la convicción de que el lugar que me toque ocupar, lo voy a ocupar porque estoy convencido de que es así. O sea, la fortaleza de la convicción la tengo, no lo elijo yo. Lo eligen un montón de gente. Creo que sí hay que volver un sindicato a un secretario general único, y esa convicción que tengo es la de un proyecto para llevar adelante, que efectivamente lo puede llevar adelante cualquier otro y que yo voy a ayudar desde el lugar que me toque, siendo secretario de prensa o el lugar de relevancia que me den. Si no es así, la unidad de la CGT tiene que seguir por sobre todas las cosas y buscar que se potencie otra vez ese discurso importante que tiene el movimiento obrero argentino. Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro, secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, gracias por haber venido a Azopardo. Además, tenés mucho que ver también con esta idea, con este proyecto. Gracias, un placer conversar con vos. Bueno, a ustedes, muchas gracias por invitar. Bien, ahí pasaba Jorge Sola. Nos quedamos sin tiempo para el chat CGT. No, que pero siempre... con esta nota ya está. Con esta nota yo estoy. Pobre chat CGT, siempre lo mandan ahí al banco de suplentes. Pero está bien, tiene que aprender de los dirigentes, por supuesto. Tiene que comer banco. Es una inteligencia artificial. Está esperando. No se puede competir. Bien, che, recordemos los canales a través de los cuales nos pueden ver. Azopardo, solo Azopardo es el canal. Siempre Azopardo en YouTube y sí, arroba Azopardo Stream en Instagram. Y que nos pongan el dedito para arriba en YouTube y nos escriban en los comentarios también. Dejen mensajes también. Sí. Acuérdense que estamos buscando emprendedores que quieran venir al canal, así que nos pueden escribir si tienen algún emprendimiento para charlar un poco la situación económica que estamos viviendo y bueno, promover emprendimientos de compañeros trabajadores que tienen que llegar a fin de mes, por supuesto. Así es. Gracias, Leila, gracias, Mati. No, gracias a ustedes. Nos encontramos la semana que viene. Así es. Yo soy Juan Gentile. Esto fue otro programa de Azopardo Stream. Chau, chau.